Bien, hermanos, como les dije, nos encontramos estudiando este libro de Jonás, este libro que contiene una historia que es fascinante. Si usted ya ha leído el libro otras veces o ahora que iniciamos esta serie, usted se va a dar cuenta de que es una historia que tiene de todo, ¿no? Tiene hasta milagros, tiene cosas que uno diría, wow, esto es increíble, esto aparece en las películas. Pero este es el libro de Jonás que tiene esta historia fascinante sobre este profeta. El profeta que recibió una orden de parte de Dios, como veíamos el domingo anterior, de ir hacia una ciudad, hacia Nínive, para poder proclamar en contra de esta ciudad por la maldad de esta nación, de este pueblo, los asirios, pero sobre todo esta ciudad Nínive, por la maldad de los corazones de ellos. Y Dios llama a Jonás y le dice, ve hacia Nínive para predicar en contra de esta ciudad. Y estuvimos viendo también el domingo pasado la rebeldía del profeta al decirle que no directamente a Dios, desobedecer el llamado, el mandato que Dios tenía para él, y él incluso, como vimos, se fue a la dirección totalmente opuesta a la cual Dios le había llamado, le había ordenado ir. Dios le dice que vaya al este y Jonás, el profeta de Dios, decide ir al oeste, a la dirección contraria. Y ahí entonces comienza el descenso de este profeta. Y como vimos también el domingo pasado, es un descenso espiritual, un alejamiento de Dios, pero al mismo tiempo es un descenso físico. Jonás decide ir a una ciudad portuaria que es Jope para tomar un barco que lo iba a llevar hacia Tarsis. Todo esto es descender. Y estando ahí en el barco, decide descender aún más hacia la bodega del barco para echarse una siesta con total tranquilidad. Y mientras él estaba tomando su siesta, una tormenta se desata y eso provocó en estos experimentados marineros, que probablemente ellos habían hecho este viaje varias veces, estos experimentados marineros tuvieron miedo y temieron por sus vidas. Y cada uno de los marineros clamó a sus dioses en medio de la tormenta y arrojaban las cosas del barco hacia el mar para poder aligerar la carga del barco y así ver si es que podían salvar sus vidas, pero realmente nada hacía calmar esta tormenta que Dios había enviado. Y la tripulación estaba tan sorprendida de que había un personaje en medio de la tormenta que estaba durmiendo, y ese era Jonás. Y el capitán del barco va y despierta a este hombre y le dice, ¿cómo es posible que estés durmiendo en medio de esta tremenda tormenta? Le llama la atención y le dice, invoca a tu Dios y a ver si es que Él quizás pueda compadecerse de nosotros, si Él nos puede rescatar de esta tormenta. Y hasta ahí quedó el relato del domingo anterior. El día de hoy vamos a ver entonces el desenlace de esta historia, de esta tormenta que tiene a Jonás y a los marineros entre la vida y la muerte. Así que vamos a leer estos versículos 7 al 17 del capítulo 1 para ver cómo en medio de esta tormenta, en medio de todo este caos que se estaba desatando, Dios trae salvación a las personas y en particular trae salvación a estos gentiles, marineros gentiles que se encontraban en el barco. Así que hermanos, por última vez les voy a pedir que se pongan en pie para poder leer juntos esta porción de Jonás, capítulo 1, versos 7 al 17. Está en su pantalla, lo pueden seguir también en sus Biblias. Dice así: Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron,
¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofreciendo un sacrificio al Señor, y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la identificación del problema en los versículos 7 al versículo 9 que ya acabamos de leer. Luego de entender que esta tormenta escapaba realmente de lo natural que podrían ver estos marineros, los marineros deciden o se ponen de acuerdo para echar suertes y así lograr determinar quién era el responsable de esta tormenta, porque ya veían que esto era más allá de una fuerte tormenta o una lluvia como cualquier otra, sino que esto ya venía de algo divino. Y esto de echar suertes era algo común en los tiempos antiguos. La gente lo hacía para poder recibir una respuesta divina con respecto a una decisión que ellos querían tomar. Usualmente ellos o arrojaban dados o lanzaban piedras o usaban palos para poder determinar la suerte y tomar una decisión con respecto a esa decisión. Y nosotros, si vemos en la Biblia, vemos varios episodios o varias veces en que esto se usó, el tema de la suerte. Por ejemplo, si es que nosotros vamos a Primera de Crónicas, capítulo 25, y lo van a ver en su pantalla, vemos que se está distribuyendo los músicos y los cantores para servir al pueblo de Israel. Y dice Primera de Crónicas 25:8, y echaron, ¿qué cosa? Suertes para designar sus cargos, todos por igual, tanto el pequeño como el grande, tanto el maestro como el discípulo. Echaron suertes para determinar una acción. También si nos vamos a Esther, el libro de Esther, capítulo 3, versículo 7, leemos también en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Ahí tenemos otra instancia en donde se echaron las suertes. Y en 1 Samuel capítulo 14, cuando se acuerdan la historia de Saúl con su hijo Jonatán, en donde el rey había dicho, Saúl había dicho, no coman nada cuando vayan a la batalla, y el hijo de Saúl había comido. Entonces, en 1 Samuel capítulo 14, 41 al 42, dice: Saúl entonces dijo al Señor, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y fueron entonces señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y Jonatán fue señalado como el responsable. Él era el que había comido cuando su padre había dicho que no debían comer. Pero echaron suertes para determinar quién había sido la persona culpable de lo que había ocurrido. Y el caso más común probablemente que se nos venga a la mente con esto de la suerte, lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles ya, luego de la partida de Jesucristo, tenían que reemplazar a uno de los discípulos, que era Judas, el que había entregado a Jesús. Y en Hechos capítulo 1, 26, dicen que ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. De nuevo, aquí está el tema de la suerte, echaron suertes. Y así vemos en varios puntos de la Escritura que los hombres deciden echar suertes para poder determinar una decisión. Esto no era algo nuevo. Y aunque esto parezca un poco al azar o un poco supersticioso, aún así, por supuesto que todas estas instancias, cuando se echaron suertes,
no escapa de la voluntad soberana de Dios. Como vemos en Proverbios capítulo 16, 33, Salomón escribiendo y dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Echamos la suerte, pero finalmente Dios es el que decide. Dios es el Dios soberano quien da las respuestas ante lo que los hombres estaban haciendo. Así que como nosotros como creyentes, por supuesto no creemos en vivir bajo la suerte, vivir bajo el azar. Así que si usted estaba apostando ahí en la lotería, esperando la suerte para que le llegara, nosotros no vivimos bajo eso, sino que nosotros vivimos bajo el amparo de un Dios que es soberano por sobre todas las cosas, y Dios guía todas las cosas como Él quiere, para su gloria y conforme a su plan. Así que nosotros descansamos en la soberanía de Dios. Pero estos marineros echaron suertes, y dice la Escritura que la suerte cayó sobre el profeta que estaba durmiendo anteriormente, el profeta Jonás. Y yo no sé si quizás echaron varias veces la suerte, tiraron los dados y varias veces y caía siempre sobre Jonás, o quizás fue solamente una vez, pero es realmente como si Dios estuviese apuntando desde el cielo con su dedo y diciendo: ahí está el responsable, Él es Jonás el culpable de esta tormenta. Y estos hombres rápidamente entonces comenzaron a interrogar a Jonás. Y le hicieron preguntas a este hombre específicamente sobre 3 cosas. En primer lugar, acerca del propósito de Jonás, cuando ellos le preguntan: ¿qué oficio tienes? También le hicieron otra pregunta con referencia a su lugar o a su localidad de origen. Ellos le dijeron: ¿de qué pueblo eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Y en tercer lugar le hacen preguntas sobre su raza. ¿De qué pueblo eres? ¿De qué pueblo desciendes tú? Estos hombres podrían perfectamente trabajar como agentes de la migración con todas estas preguntas, y le estaban haciendo esta entrevista a Jonás. ¿De dónde vienes? ¿Dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Qué es lo que te describe? ¿Cómo tú te definirías? Y estos marineros, por supuesto, que querían saber quién era este hombre por el cual esta tormenta había caído sobre ellos. Y la respuesta de Jonás es interesante, nos sorprende, y el autor, que es Jonás mismo, pone ciertas cosas, ciertos elementos que tenemos que destacar y ver, quizás aumentando un poquito la lupa para poder saber qué hay detrás de lo que él está escribiendo. Porque lo primero que este profeta responde es acerca de su etnia. Y él dice: soy hebreo. Soy hebreo. Y luego de eso, él responde con referencia a su religión. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y que hizo la tierra. Pero aquí nos damos cuenta entonces dónde estaba el corazón de Jonás. La raza de Jonás era más importante que su propia fe y obediencia en Dios. Y esto realmente fue lo que hizo huir del llamado que Dios le había hecho. Él dice: yo soy hebreo, primero que todo. Y luego, temo a Dios. Soy un profeta de Dios. Y ahí vemos realmente dónde estaba el corazón de Jonás. Ahora mi pregunta para ustedes y para todos nosotros es: ¿cómo nosotros responderíamos ante este interrogatorio que nos están haciendo? Si es que nosotros fuésemos aquellos que están siendo interrogados, ¿cuál sería nuestra respuesta? Mi nombre es Rodrigo y soy, ¿qué? Pastor, electricista, abogado, chileno, mexicano, venezolano, hispano, soy esposo, soy padre, soy un buen vecino. ¿Qué es lo que diríamos nosotros para poder definirnos? ¿En dónde descansa nuestra identidad finalmente? ¿Y en qué lugar, en qué posición de esa lista de presentación nosotros diríamos que somos cristianos, que somos hijos de Dios? Si es que lo dijésemos, porque quizás ni siquiera lo decimos, ni siquiera lo mencionamos. El pastor y escritor Tim Keller dijo lo siguiente: las identidades cristianas superficiales explicarían por qué los que dicen ser cristianos pueden ser racistas y materialistas, adictos a la belleza y el placer,
o llenos de ansiedad y propensos al exceso de trabajo. Todo esto surge porque no es el amor de Cristo, sino el poder, la aprobación, la comodidad y el control del mundo los que constituyen el origen de tal identidad. ¿Qué es lo primero que nosotros diríamos para poder describir nuestra propia identidad? ¿Nos definimos más por lo que el mundo aplaude o aprueba? ¿O realmente para honrar al Dios en quien debe estar realmente nuestra identidad, como hijos suyos? La identidad de Jonás estaba distorsionada. Estaba en su etnicidad y luego de eso estaba en su fe en Dios. Y el problema con tener esta identidad que está distorsionada es que realmente no nos permite ver cómo Dios nos ve a nosotros. Y comenzamos a ver a otros como un grupo aparte o diferente a nosotros. Y ahí es donde comienzan realmente las divisiones dentro de la iglesia. Pensamos que nuestro grupo o nuestra identidad es mejor que la de otra persona. Pensamos que es más importante, que es mejor como somos nosotros que como son las otras personas, cuando realmente nosotros debemos recordar que todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios y por eso simplemente merecemos el mismo respeto. Y mucho más cuando somos hijos de Dios, pertenecemos a la misma familia. Debemos respetarnos, debemos amarnos, porque también Cristo murió por esa otra persona a la cual yo estoy o apuntando o mirando en menos. Así que nuestra identidad distorsionada nos afecta hacia otros, pero también nuestra identidad distorsionada nos engaña a nosotros mismos. Porque o nos vemos menos de lo que Dios ve en nosotros, o nos creemos más de lo que realmente somos. Y ahí entonces viene o la depresión, porque no nos sentimos como debiésemos sentirnos, o ahí viene el egocentrismo y el orgullo. Creernos menos de lo que realmente somos o creernos más de lo que realmente somos. Y por eso el llamado es que nuestra identidad debe estar en Cristo, en lo que Él hace en nosotros. Y cuando vemos así la vida y nuestras propias vidas, recordaremos que realmente no somos tan buenos como a veces nos creemos, pero gracias a la obra de Cristo no somos menos de lo que a veces nosotros mismos nos decimos que somos. Porque Él murió por nosotros y entonces somos sus hijos amados. Pero esto comienza con una autopercepción de nosotros distorsionada. Así que si el día de hoy tú te sientes quizás triste, quizás tú te sientes en depresión, te sientes quizás solo, sin sentido, alguien que no tiene utilidad para la sociedad, recuerda que Cristo vino a rescatarte. Que Dios envió a su Hijo para ponerte en una posición, que es ser un hijo de Él. No más, no menos. Pero quizás tú te sientes superior, mayor, mejor que otros cristianos. Quizás miras en menos al resto. Bueno, entonces recuerda que Cristo tuvo que venir a rescatarte de la inmundicia de tu pecado. Porque nos encontrábamos alejados totalmente de Él. Y Él tuvo que venir a rescatarnos. Así que cualquiera que sea tu caso de identidad, tu problema de percepción, debemos recordar que nuestra mirada debe estar en Cristo, en cómo Él nos ve a nosotros y cómo ahora Dios nos ve a través de los ojos de Jesucristo. Ya sea que te mires en menos o quizás te estás mirando en más. Pero estos marineros, al escuchar esto, no se detuvieron realmente en la identidad de Jonás, en su etnicidad o en la identidad distorsionada que él tenía, sino que lo que más pesó en los corazones de estos marineros al escuchar la respuesta fue lo segundo que dijo Jonás. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y que hizo la tierra. Y con estas palabras los marineros se atemorizaron, porque ahora reconocieron de la mano de quién venía esta gran tormenta. Y en estos versículos siguientes vamos a ver la desesperación de estos marineros. Voy a leer nuevamente el versículo 10 hasta el versículo 14. Dice, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor
por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme, echadme al mar, lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose sobre ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. La desesperación de estos marineros temieron en gran manera porque entendieron que Jonás estaba intentando huir de la presencia de su Dios. Y es interesante que este texto dice que ellos se atemorizaron en gran manera. A diferencia de cuando comenzó la tormenta, no sé si recuerdan el versículo más arriba, cuando recién inició el versículo 4, comenzó la tormenta, dice el texto que estos marineros sintieron miedo, tuvieron miedo de la tormenta, de la tempestad. Pero ahora dice el texto que ellos sintieron un gran temor. Y esto nos muestra una clara distinción entre el miedo que produjo cada una de estas cosas. Estos marineros ahora tenían más temor del Dios que envió la tormenta que de la tormenta misma. Y le preguntaron entonces desesperados a Jonás y le dicen: ¿qué haremos? ¿Cuál es la solución a este conflicto, a esta tormenta? Tú estás huyendo de tu Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y justamente eso tiene que producir en un no creyente cuando se encuentra cara a cara con Dios. ¿Qué haré ante la ira de un Dios santo? Por ejemplo, cuando Pedro dio su primer discurso en Jerusalén, después de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, y luego de decir claramente que ellos habían crucificado a Jesús, las personas respondieron de la siguiente manera. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La misma respuesta que los marineros. ¿Qué vamos a hacer? Más adelante en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas también fueron encarcelados, y Dios envió un gran terremoto para librarlos de la cárcel, y la cárcel se rompió, se quebró, y ellos pudieron quedar libres de la cárcel. Pero el carcelero, viendo que Pablo y Silas no escapaban, dice el texto en Hechos 16, 29 y 30, él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la respuesta que todo ser humano debe tener al encontrarse con la santidad de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Pero la diferencia entre estas dos historias y la de Jonás es la respuesta que viene después de hacer esta pregunta. Cuando se le preguntó a Pedro, la multitud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él respondió en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno. Y en el caso de Pablo y de Silas, en Hechos 16:31, ante el carcelero que vino a decir: ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero el profeta de Dios, porque la tormenta se había desatado, al ser preguntado por los marineros exactamente la misma pregunta, él responde con algo que aparenta piedad, pero en verdad no lo es. Y él dice: tomadme, lanzadme al mar, el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé
que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aparentemente este profeta se sacrificaría como el héroe por el resto como un acto de heroísmo. Pero como bien comenta el pastor John MacArthur, dice obstinadamente, reacio a arrepentirse de su pecado y a aceptar ir a Nínive, prefirió la muerte por ahogamiento a obedecer a Dios. Mátenme. Prefiero morir antes que ir a Nínive. Este profeta podría haber predicado del Dios vivo y verdadero, así como lo hicieron Pablo, Pedro y Silas. Él podría haber llamado a todos al arrepentimiento, ya que eran pecadores. Él podría haberle dicho al capitán, volvámonos a Nínive, volvamos a Jope para yo ir y volver hacia Nínive, y de esa manera la tormenta va a cesar. Pero en lugar de eso, y por supuesto que él no sabiendo que le esperaba un gran pez en el fondo del mar, este profeta pide su ejecución antes que obedecer a lo que Dios le estaba ordenando hacer, que era predicarle a los gentiles de Nínive. Hermanos, así de duro puede llegar a estar nuestro corazón al no querer obedecer lo que Dios nos manda a hacer. Preferimos incluso perder nuestra vida antes que obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Mostramos una piedad aparente frente a las personas, cuando en verdad solo estamos velando por nuestros propios intereses, sin arrepentirnos, y continuamos obstinados en rebeldía en contra de nuestro Dios. Así es nuestro corazón. Y la respuesta de los marineros, de hecho, demostró mucha más piedad, mucha más sensibilidad humana, mucha más preocupación espiritual que la del mismo profeta de Dios. Ellos lo que hicieron fue comenzar a remar. Comenzar a remar con afán para intentar volver a la tierra firme, pero el mar seguía embraveciéndose aún más en contra de ellos. Lo que el profeta debía haber hecho, que era mostrar compasión por estos hombres, fue hecho por estos marineros impíos. Y así nos vemos nosotros, hermanos, cuando no queremos obedecer a Dios, descender y endurecer nuestra vida. Preferimos la muerte antes que obedecer a Dios, lo que Él nos está diciendo. Pero hermanos, para ellos y para nosotros, la respuesta es la misma. Nadie puede escapar del Dios vivo y verdadero. Nadie puede escapar del Dios vivo y verdadero, y estos marineros lo iban a comprobar. A pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todos sus intentos por escapar, a pesar de remar con todas sus fuerzas, a pesar de tener todo el conocimiento para poder evadir cualquier tempestad que ellos habían enfrentado antes, a pesar incluso de haber clamado a todos sus dioses, todo eso fue insuficiente para poder salvarse. Y de la misma manera tú, que estás aquí en medio nuestro, y que piensas que con tus fuerzas, con tu conocimiento, con tu religión, con tu moral, con tus dioses, te vas a salvar del juicio que Dios tiene preparado para todos sus enemigos. Y déjame decirte, amigo, que nos visitas o que estás aquí en medio nuestro, que piensas así, déjame decirte que eso es imposible. Es imposible salvarnos a nosotros mismos. Por más que te afanes por ser el mejor, el más santo, el más piadoso, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre, la mejor madre, el mejor vecino, el mejor alumno, el mejor empleado, todos esos son intentos vanos por querer salvarte a ti mismo de la ira de Dios. Y ahí estamos rezándole a un santo, haciendo penitencias, haciendo cosas, haciendo obras para salvarnos a nosotros mismos. Inténtalo, pero te vas a dar cuenta que va a ser sin resultados. No te resultará. Te vas a quedar sin fuerzas como los marineros. Solo habrás perdido tiempo
y todas tus energías. El mar seguía embraveciéndose en contra de estos marineros a pesar de todo el ímpetu que ellos pusieron para salvarse. Y estos marineros se dieron cuenta de que no podrían escapar del juicio de Dios, del juicio del Dios de los judíos. Así que ya sin fuerzas, sin esperanza, totalmente desesperados, entonces invocaron a Yahweh. Invocaron al Dios de los judíos, al Dios de pacto, al Dios que se presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob, al Dios que le dio la ley a Moisés, a ese Dios que habían escuchado que los judíos tenían. A ese Dios clamaron y le rogaron que les salvara y que la sangre de este hombre no cayera sobre sus propias manos. Porque el Señor había hecho como a él le ha placido, dice el texto. Así que estos marineros se volvieron de sus ídolos al Dios verdadero. Ellos reconocieron que estaban bajo la soberanía de este Dios. Y yo espero de verdad que tú puedas reconocer lo mismo el día de hoy. Que dejes atrás a tus ídolos, tus fuerzas, tus intentos y vengas a los pies de este Dios vivo y verdadero, que es el único que te puede rescatar. Y luego de esta oración que estos marineros hicieron, entonces hicieron lo que Jonás les había dicho. Y en estos últimos versículos, en estos minutos que nos quedan, vamos a ver el sacrificio que salva. Versículo 15. Tomaron pues a Jonás, después de intentar salir, después de remar, después de escapar, clamaron a Dios, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofreciendo un sacrificio al Señor, y le hicieron votos. Estos marineros, luego de hacer lo imposible para no lanzar al mar a este hombre, finalmente lo lanzaron y la tormenta cesó. Y hasta en eso, que quizás puede ser pequeño, estos hombres nos enseñan a nosotros. Quizás si nosotros hubiésemos estado en la posición de estos marineros, apenas sabemos que es Jonás, lo lanzamos al mar de una vez. Sin preguntarle, sin saber qué pasó, de una lanzamos a Jonás por la borda, apenas nos enteramos de que él es el culpable de la tormenta que estamos. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, hace una comparación sobre esto y la paciencia que nosotros como creyentes tenemos que tener con nuestros hermanos en la iglesia. Él dice lo siguiente: si alguna vez tienes que lanzar a un hermano de la iglesia, si alguna vez tienes que renunciar a la amistad de cualquier hombre, hazlo como lo hicieron estos hombres con Jonás, pacientemente y cuidadosamente. Investigue el asunto y no actúe hasta que se lo conduzca después de haber consultado al Señor. Pero nosotros no hacemos todo esto. Nosotros lanzamos a ese Jonás, a ese hermanito que no nos gusta, lo lanzamos por la borda de una vez. Pero hay que tener paciencia. Hay que amarnos, hermanos. Ser cuidadosos y consultar al Señor lo que estamos haciendo. Lo cierto es que finalmente estos hombres se echan a Jonás al mar. Y el mar cesó en su furia. Y aquí podríamos pensar, bueno, se acabó la historia para estos hombres, hasta ahí llegó, ya cesó la tormenta. Pero estos marineros hicieron algo más. Dice el texto que ellos temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio a Él y le hicieron votos a Dios. Estos marineros podrían haber hecho como muchos hacen el día de hoy. Y probablemente usted identifique o haya escuchado a personas así. Cuando hay tormentas en sus vidas, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas económicos, cuando hay una situación difícil en su matrimonio, se acercan a Dios, se acercan a la iglesia, oran como el creyente más ferviente. Pero cuando esa situación mejora, cuando esa situación cambia, cuando el problema ya pasó, cuando el matrimonio se solucionó, se arregló el problema aparentemente, cuando la enfermedad se va,
Cuando la situación económica mejora en nuestras vidas, entonces se van. Se van y no vuelven a acordarse de Dios, sino hasta la próxima tempestad. Lo que en un principio parecía ser un compromiso y una devoción seria y profunda con el Señor, solo duró el tiempo en que la prueba duró. Y después de eso, se olvidaron de Dios. Pero estos marineros no hicieron esto, sino que al ver que la tormenta pasó, al ver que Dios hizo el milagro, al ver que Él les respondió a las oraciones, entonces le adoraron, le temieron como al único Dios verdadero. Y aquí tenemos por tercera vez mencionado esta palabra, temor de los marineros. La primera fue por la tormenta, sintieron miedo. La segunda fue al enterarse de que Jonás estaba huyendo del Dios al cual decía adorar. Pero este tercer temor es el temor que los llevó a creer en el Dios de Jonás. Y por eso entonces hicieron un sacrificio y votos al Señor. Y esto de hacer sacrificios a Dios es una manera de adoración verdadera al Señor. Y hacer votos eran promesas por haber respondido a las oraciones que Él había dicho. Así que estos hombres se comprometieron con todo su ser a honrar y servir al Dios que Jonás les había dicho, al único Dios verdadero. Y aunque Jonás hizo todo lo posible para no dar el mensaje de salvación a estos gentiles, Dios transformó la rebelión del profeta en una oportunidad evangelística para atraer a estos marineros gentiles a él. Pero lo cierto es que tuvo que haber un sacrificio para estos marineros. Para que estos marineros sean salvos de la tormenta, tuvo que haber un sacrificio. Y por supuesto que esto nos apunta a un sacrificio mucho mejor, mucho mayor, y que se realizó por nosotros. Jonás, ya me cambié de libro. Jonás fue echado al mar para que la tormenta cesara y estos marineros pudiesen ser salvos. Así también Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados para que la ira de Dios cayera sobre Él y así nosotros pudiésemos tener salvación en nuestras almas. Jonás fue echado al mar por estos marineros que clamaron a Dios que la sangre de este inocente no cayera sobre ellos. Cristo fue entregado por las personas con burlas y maltratos y Él clamó al Padre para que esas ofensas no sean contadas. Jonás, como leemos en el último versículo 17, fue tragado por un gran pez, estuvo en su vientre por 3 días, 3 noches, para luego ser echado a la tierra. Cristo bajó a lo más profundo de la muerte, permaneció 3 días para luego resucitar con gloria y en poder. El sacrificio de Jonás trajo salvación a estos marineros. El sacrificio de Cristo trae salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. La seguridad de estos marineros yacía en el sacrificio de Jonás, no tanto en su trabajo de remar y tratar de salir de la tormenta. La seguridad del ser humano yace en el sacrificio de Cristo, no en lo que nosotros podamos hacer para intentar ganar nuestra salvación. Este acto de Jonás nos apunta a un acto mucho más noble, lleno de misericordia, de Dios hacia nosotros al enviar a su Hijo Jesús. Y al igual que estos marineros, hoy tú puedes obtener la salvación de tu vida si reconoces y aceptas que Cristo es ese sacrificio por tus pecados y es el único camino para poder llegar al Padre. Pero lo cierto es que Dios aún no termina con su profeta. Él dispuso un pez que se lo tragara. Jonás pensó que su historia acabaría en el fondo del mar. Me libré. La muerte me comió. Me libré de lo que Dios me estaba pidiendo hacer. Pero Dios con esto no solamente tuvo misericordia con estos marineros, sino que también tuvo misericordia con su propio profeta. Porque nuestro Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia con nosotros.
Así que la historia va a continuar, hermanos, en el capítulo 2. Preparemos nuestros corazones y leamos lo que queda entonces de este capítulo 2, 3 y 4 para los siguientes domingos. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, que tu palabra sea refrigerio para nuestras vidas, para nuestras almas. Que el ejemplo de Jonás, Señor, sea un espejo por el cual mirarnos, porque somos tan parecidos a él, rebeldes, yendo en contra de tu voluntad, pecando en contra de un Dios santo, haciendo lo contrario a lo que tú nos mandas a hacer, aparentando piedad, pero en lo íntimo de nuestro corazón sabemos que no estamos bien contigo. Señor, que tu palabra nos transforme, que tu Espíritu nos haya hablado en esta mañana y que haga un cambio de raíz en nuestro corazón. Y que ese ejemplo de Jonás, Señor, sirva para que nosotros mismos nos evaluemos y podamos determinar en aquello que estamos aparentando, en aquello que estamos desobedeciendo, aquello que tú nos pides hacer, pero que nosotros nos damos media vuelta y nos vamos hacia otra dirección. Señor, pero tú en tu gracia y en tu misericordia salvas. Salvaste a esos gentiles marineros. Salvaste a tu profeta al traer este gran pez. Y en tu gracia y en tu misericordia, Señor, pedimos salvación para aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Pero también que nos recuerdes que tu gracia y tu misericordia nos alcanza aún en medio de nuestra desobediencia. Ayúdanos, Señor, a volver a ti, nuestra mirada hasta ti. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.